Compañeros y compañeras de ASTAC de Ecuador, CUT de Colombia y PLADES de Perú, hoy día nos encontramos nuevamente para desarrollar la tercera sesión del curso Agroexportación y Recursos Naturales en la región andina. La sesión de hoy va a desarrollar el tema del modelo de agroexportación y está a cargo también de la profesora Patricia Fuertes, a quien le dejo con el uso de la palabra. Y buenas noches con todos y todas. Sí, entramos a la tercera clase, pero antes de presentar la tercera clase, permítanme hacer algunas referencias a las tareas que han estado haciendo y a las que todavía tienen que hacer y que están pendientes, de las cuales depende la calificación y la evaluación del curso en el que están participando. He visto que con la tarea uno la mayoría está cumpliendo y les quiero hacer la siguiente información, llegar la siguiente información. Eh, la calificación de cada tarea depende de tres criterios, ¿no? El primer criterio es si han seguido las indicaciones de la tarea, o sea, que trabajan en grupo, que responden a las preguntas que se les están planteando, y eso vale 5 puntos. Luego, otros 5 puntos vienen el modo en que ha sido presentado. O sea, si la gente que ha trabajado en Word no hay problema, pero si es una presentación ordenada, coherente, ya, los que han usado otros programas, bacán también, pero la cosa es, también hay 5 puntos por la presentación, el modo, cómo se presentan las reflexiones que ustedes hacen, y 10 puntos son de el contenido, o sea, cómo han respondido, si han respondido de manera interesante, o sea, todo vale porque todos son experiencias, ¿ah? La verdad, en eso. Entonces, pero ojito, ojito, quien no está trabajando en grupo tiene 5 puntos menos. O sea, la calificación del que no está trabajando en grupo ya no es 20, sino 15. Sobre 15 es el máximo que van a sacar de nota. ¿No? Porque recuerden que se dijo que vamos a trabajar casos nacionales en base a conformaciones de grupos nacionales y dijimos conformar hasta 2 grupos dependiendo del tamaño de participantes por país. Esa es una primera referencia para que ustedes tengan idea de cómo se les está calificando cada nota, cada nota, y ya va a ir la nota de primera tarea, la voy a poner a finales de esta semana, la van a tener. La 2 estoy esperando. Entonces, el otro punto sobre las tareas es que ustedes han ido construyendo un caso en base a cómo eran a su línea de tiempo, sobre cómo han cambiado los medios de vida, cómo estaban relacionados con los recursos naturales, con la tecnología. Luego han entrado ya a mirar cómo ha sido la cuestión extractiva en sus países, ¿no? Y ahora les viene una tercera y última tarea, que es sobre la agroexportación, que es el tema central del curso, ¿no? Ustedes, para la clase que viene, se les pide que junten las tres tareas en un pequeño documento como de 5 páginas, resaltando lo más interesante de lo que ustedes mismos han escrito, y lo van a presentar en la siguiente y última sesión que tenemos. O sea, la sesión que viene es toda de ustedes. Los voy a escuchar, ¿no? Y en base a eso va a salir la calificación final del curso. ¿Está claro lo que estamos conversando? En todo caso, al finalizar, volveré a hacer referencia a lo que ahora hemos conversado. Finalmente, reitero lo que ha dicho el compañero Hernán, que todos tienen que participar, y todas. La semana pasada extrañé la participación de las compañeras. Las compañeras, eh, será muy bueno oírlas hoy día, preguntar, opinar, ¿no? Saber que también, porque eso nos da una idea de si están comprendiendo, de si estamos resolviendo sus inquietudes. Y sabemos que las compañeras tienen también una mirada especial e interesante, como todos, sobre estos temas que son nuestro día a día como sindicalistas.
¿no? Muy bien. Dicho eso, podríamos entonces empezar. Entonces entramos a nuestra sesión 3, en la que ya abordamos el modelo de agroexportación, ¿no? Modelo de agroexportación que es hasta el título del curso, ¿no? Y su relación con los recursos naturales. En la primera sesión hemos conversado de conceptos que nos iban a ayudar a comprender mejor esta relación entre la agroexportación y los recursos naturales. Como vemos, es una relación que implica muchas cosas eh, de las cuales hemos discutido y que ustedes en las tareas han ido también imprimiendo esas ideas. Vamos a hablar sobre los objetivos de la sesión. El segundo punto, vamos a hacer una referencia de cómo se origina y cómo ha crecido el modelo de agroexportación en la región andina, ¿no? Llamado también modelo de exportaciones no tradicionales, por algo tiene ese apellido. Vamos a ver unos videos motivadores y los vamos a analizar. Si bien los vamos a ver en grupo, los vamos a responder en plenaria, ¿ya? Para poder agilizar el trabajo, el tiempo. El cuarto punto, vamos a hablar sobre los actores, las políticas públicas que se orientaron al sector de agroexportación, y ahí vamos a ver un poco cómo se han movido las élites y cómo se ha dado esto de la cooptación del Estado, ¿no? Vamos a hablar en el quinto punto de los problemas de sostenibilidad que tiene este sector debido a la gestión que hacen de la base de recursos naturales. Y al final vamos a hacer un balance de los impactos de la agroexportación tomando algunos casos como el de México, Chile y Perú. Cerramos con las preguntas orientadoras para el trabajo de grupo, la tarea 3 y como siempre una síntesis de nuestra sesión. Entonces, arrancamos porque tenemos una jornada densa. Muy bien. Esta sesión lo que va a hacer es presentar y caracterizar el modelo primario exportador basado en la agroexportación y su relación con la base de recursos naturales. El objetivo de esta sesión es que ustedes se familiaricen con las características principales del modelo agroexportador y de los impactos que este modelo tiene en la conservación y permanencia de los recursos naturales y del medio ambiente, ¿no? La situación del medio ambiente. Como siempre vamos a hacer exposiciones dialogadas, ustedes pueden interrumpir, preguntar, como ya les ha remarcado Hernán, que es importante que pregunten, que comenten. Vamos a analizar esos 3 videos y vamos en grupo a reflexionar sobre lo que esos videos nos dicen. Muy bien, seguimos. Entonces, entrando al primer punto. Nosotros hemos dado ya unos pequeños antecedentes sobre de qué cosa ha precedido al modelo agroexportador en nuestros países y en nuestra región. Esos los tratamos en la sesión 2 y les pregunto, ¿qué podemos recordar sobre esa sesión? ¿Qué eran el extractivismo y qué era el modelo primario exportador y cómo se relacionaban con los recursos naturales? ¿Alguien quiere aportar, recordar qué era el extractivismo y qué era el modelo primario exportador y cómo se relacionaban con los recursos naturales? Eddie. El extractivismo es la extracción de los recursos naturales. Ujú. Y el modelo primario exportador, qué se extrae de los recursos naturales? Por ejemplo, en la minería, Ajá, el minerales, petróleo, ajá. gas, Ujú. Y en la agricultura, en la agricultura, por ejemplo, lo que es en el banano, ujú, bienes básicos, ¿no? sí, Ya, por eso se dice primario, porque es algo muy, si bien cuesta trabajo lograr que haya un banano, el banano casi sale tal cual, ¿no? O sea, y así, con un poquito, muy poquito valor agregado, se exporta, ¿no? Por eso se le llama extractivismo y que es primario porque son bienes básicos, ¿no? Con muy poco valor agregado, ¿no?
Muy bien, Eddie, perfecto, gracias. Muy bien, y salen todos de los recursos naturales, muy bien. Entonces pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora para hablar del el modelo agroexportador, ya hemos visto cuáles eran sus antecedentes, pero vamos a abundar un poquito en ello y vamos a hablar ya del nuevo modelo agroexportador y los problemas de sostenibilidad que este tiene. Para el día que ustedes quieran profundizar y para las tareas que tienen que hacer, sería importante que tengan esta referencia clave. eh, Toda la información que vamos a presentar, la mayor parte sale de este libro que es de Infante Yamate, Mesa y Aragay, que se llama Las venas abiertas de América Latina en la era del Antropoceno, un estudio biofísico del comercio exterior. Es importante esto de biofísico porque ellos usan unos términos que no necesariamente suele ser frecuente leerlos, pero hacen un estudio biofísico muy basado en términos materiales y biológicos de cómo ha sido ese comercio exterior. Y es de largo plazo, o sea, coge casi todo el siglo pasado y 16 años del presente, ¿no? Entonces, ahí tienen el link. Cuando vayan a la clase pueden entrar y verlo. Muy bien, seguimos. Entonces, en los antecedentes, lo que nosotros tenemos, como Eddie muy bien nos ha recordado, eh, el sector agrario, el minero también, pero en el caso de la agroexportación, el sector agrario es clave para entender la experiencia de crecimiento económico de América Latina y como antecedente del modelo agroexportador. eh, Al sector agrario se le dio un rol. Ese rol, como habíamos visto en el modelo extractivista, básicamente proveer de divisas. O sea, una divisa es lo que nos pagan en una moneda que es de común acuerdo, que es la manera de intercambio, la moneda de intercambio, que es, en este caso serían los dólares, las divisas, y que son necesarias para poder crecer, ¿no? Entonces, ese era el rol que se le dio al sector agrario. Tú me vas a producir esas divisas que necesito para poder hacer el intercambio con otros países. Entonces, el modelo primario exportador, desde finales del siglo pasado, lo que hacía era generar bienes agrarios tradicionales, como hemos dicho, primarios, con muy poco valor agregado, como el azúcar, el algodón, el café y, como nos ha recordado muy bien Eddie, minerales y petróleo y el gas. Bueno, ahora el gas, ¿no? Pero estamos hablando de hace unos 50, 60 años atrás. Y además, ese modelo primario exportador eh, generó un nuevo modelo que es basado en la agroexportación y le llaman, su apellido es no tradicional, o sea, a partir de la década de los 90. ¿Por qué es no tradicional? Porque no era azúcar, no era algodón, no era café, no era, ¿no? Sino ahora se trata de verduras y de frutas frescas básicamente, ¿no? Seguimos. Este cuadrito es un gráfico que trabajan los autores que les he dicho y que muestra cómo ha sido el balance físico, por eso ese es un biofísico, ¿no? O sea, en América Latina el balance comercial, o sea, cuánto exportó y cuánto importó en términos materiales, ¿no? Aquí no estamos hablando de valores, sino de toneladas materiales de bienes, y por eso le llama biomasa. Por decir biomasa, ahí estaría cuántas toneladas de café, de azúcar, de algodón se exportaron de la región, ¿no? Y cuántos minerales metálicos, cuántos combustibles fósiles, y eso es todo el bloque de color turquesa, ¿no? Y
en el bloque naranja tenemos todo lo que hemos comprado de fuera como región, ¿no? Entonces vemos que en lo que es algodón, café, azúcar, es el primer gráfico. En el segundo gráfico nos da la información sobre las toneladas intercambiadas, pero en términos de combustibles fósiles, petróleo, ¿no? Y el tercero sobre metales y luego de los minerales no metálicos, ¿no? Que es menos lo que se comercia. Las eh, trayectorias negritas son el balance entre el intercambio que se hace, lo que yo importo y con lo que yo exporto. Muy bien, entonces ahí lo que este cuadro, podemos pasar a la siguiente, por favor, nos hace ver es que América Latina ha sido históricamente una gran exportadora neta de materias primas que se llamaban, ¿no? Es decir, exporta mucho más de lo que importa en volumen físico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo exporto mucha azúcar, mucho café, mucho petróleo, mucho gas, y lo que me pagan de eso, que las divisas me alcanzan para comprarle a otros, o sea, importar volúmenes menores de la cantidad de lo que yo exporto, ¿no? O sea, el balance de ese intercambio es positivo en los productos agrícolas, forestales, minerales y metálicos, mostrando que son los principales recursos que la región le aporta al mundo, ¿no? Entonces hemos sido algo que no es novedad exportadores de materias primas. Ese ha sido nuestro rol en el mundo, ¿ya? Entonces, seguimos, por favor. Eso es lo que nos muestra ese gráfico. Y en cambio, la importación de materiales, o sea, sobre todo lo que nosotros importamos de otros países, como por ejemplo bienes manufacturados, ha sido menor en volumen, como les decía, ¿no? Lo que ha reforzado ese rol que nos han dado como proveedora de materias primas, pero también a lo largo del tiempo el volumen de exportaciones de lo que hemos exportado ha crecido, en especial en la década de los 70, lo que indica que hubo una intensificación del modelo extractivista y por lo tanto una intensificación de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Recordemos que cada vez que suben nuestras exportaciones de materias primas, hay una mayor presión sobre los recursos naturales. Entonces, la figura evidencia que América Latina ha mantenido durante más de 116 años, que es lo que nos muestra el gráfico, un papel de exportación neta de recursos naturales prácticamente, porque detrás de cada tonelada de azúcar, de café, lo que estamos exportando es agua, sobre todo como vamos a ver, ¿no? Especialmente de biomasa y minerales durante más de un siglo. Entonces, si quieren, podemos ir un ratito al anterior para que vean de nuevo el gráfico. Ahí está. Miren todo el bloque turquesa o verde es mucho más grande que el bloque de arriba, que son lo que nosotros le compramos a otros. O sea, importamos en bienes manufacturados, porque nosotros no hacemos bienes manufacturados, ¿no? Entonces ahí hay un intercambio que luego vamos a ver cuán desigual es. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, este otro grafiquito nos muestra también para el mismo periodo, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación de ese balance comercial físico que hemos visto de intercambio de bienes, de materias primas y de manufactura con relación a la renta, el ingreso que generó ese intercambio, y nos lo muestra en términos per cápita, o sea, por persona en dólares constantes del año 2011 para poder comparar en todo el periodo largo este, ¿no?
Entonces vamos a ver en la siguiente, miren cómo evoluciona. Nos muestra esa relación de dos aspectos que son clave en el comercio para, internacional para los países de América Latina. De un lado, ¿cuál ha sido el balance comercial? O sea, si un país exporta más materiales, o sea, materia prima, de lo que importa o al revés, o sea, el balance, ¿no? Y la renta per cápita que ese intercambio genera. Es el ingreso promedio por persona en cada país, medido en dólares constantes del 2010 para poder comparar diferentes años. Entonces, ¿qué nos dice el grafiquito? ¿Podemos avanzar, por favor? Eh, Compara varios países latinoamericanos y muestra que aunque la mayor parte de ellos tienen un balance comercial físico muy positivo, o sea, exportamos más cosas que las que importamos. Esto no siempre se ha traducido en un mayor ingreso por persona para la población. En otras palabras, exportar muchos recursos naturales en forma de materias primas no nos ha garantizado que la gente en nuestros países tengan un mayor nivel de vida o de ingresos. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta un poquito de cómo ha sido este intercambio, cuán equitativo o no equitativo es, ¿ya? Seguimos entonces. De hecho, algunos países han exportado grandes volúmenes de materia prima y aún siguen teniendo rentas per cápita muy bajas, ¿no? Lo que evidencia que este es un modelo extractivista muy limitante para generar el bienestar económico generalizado. O sea, no se genera bienestar para todos. Ese ha sido un modelo muy desigual. Como hemos visto, ahora, ¿qué pasó en la región andina, en nuestros tres países que estamos acá sentados en esta sesión, con Perú, Colombia y Ecuador, ¿no? Los tres países históricamente han tenido un patrón productivo especializado en la exportación de productos primarios, al igual que toda la región, ¿no? Simplemente ha sido muy fuerte la especialización en ciertos productos de la agricultura, como hemos visto el café, el azúcar, el algodón, la madera y también en minerales metálicos como el cobre, el oro, el petróleo. Estamos Bueno, eché para mi casa. ya, esta especialización ha generado una dependencia, ¿no? De los mercados internacionales, porque como ustedes saben, dependemos de los precios de las materias primas y por lo tanto nos ha generado una vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios de las materias primas. O sea, cada vez que el precio de la materia prima cae, es una pesadilla para nuestros países. Cuando las materias primas, los precios suben, estamos en el boom, se dice, ¿no? Entonces, ese es lo que se llama la dependencia estructural de países como Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, el crecimiento basado en la extracción de materias primas, si bien ha sido acelerado hasta la década de los 70, que casi se multiplica por 4 en toda América Latina, todos siguieron esa tendencia en aumentando el rol de proveedores globales de recursos naturales. Entonces, ese ha sido nuestro rol y nuestra relación con los recursos naturales es de alta dependencia. Pasamos entonces. Aquí tenemos un detalle de lo que ha pasado en cada país, ¿no? En este estudio que ellos hacen. Por ejemplo, en el caso de Perú, Perú tiene es un exportador de materias primas, pero principalmente mineros, ¿no? El oro, el cobre y la plata, ¿no? También es un exportador de biomasa agrícola, ¿no? O sea, también en una época exportaba algodón y ¿no?
El auge minero fue muy fuerte a partir de los 90 y los ingresos, las exportaciones físicas aumentaron muchísimo, pero los retornos económicos y sociales no siempre compensaron los impactos ambientales y también sociales que se generaron con esa intensificación de la extracción de minerales en los años 90 en el Perú. Y entonces, y nosotros somos importadores netos de bienes manufacturados a precios muy elevados, perpetuando, por lo tanto, el intercambio desigual, ¿no? Perú, país minero, pero que enfrenta muchos problemas por la extracción de sus recursos mineros y sobre todo un intercambio desigual, ¿no? Porque tiene muy poca industrialización, Perú. En el caso de Colombia, también ha sido un exportador tradicional principalmente de biomasa agrícola, ¿no? Del café, del carbón y también de petróleo, ¿no? La expansión de su frontera extractiva, de producción extractivista, generó, como igual que en el Perú, conflictos ambientales, sociales y sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Los estudios que se han hecho en Colombia muestran que si bien Colombia exporta grandes volúmenes de flores, de café, el valor que reciben por lo que exportan es bajo en comparación con todo lo que Colombia importa, muy parecido a lo de Perú, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro vecino Ecuador? También es una economía marcada por la exportación de petróleo, hay mucho petróleo en Ecuador, y por productos agrícolas. Un clásico es el cacao, el banano y también flores, ¿no? El peso del petróleo, así como el peso en el Perú es de los minerales, el oro, y en Colombia el café y el petróleo, en el caso de Ecuador el precio del petróleo es determinante en su balanza comercial física y monetaria, ¿no? Y la dependencia del recurso de los precios internacionales para el Ecuador es muy fuerte y por lo tanto es muy vulnerable económica y ambientalmente. Nosotros sabemos todos los problemas que hay con la extracción de petróleo, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, con las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces ahí es muy similar como el problema que Perú ha tenido con la extracción de minerales en la zona de sierra, ¿no? Con las comunidades campesinas e indígenas también. Y Ecuador pues también importa bienes manufacturados porque su industria es muy chiquita, entonces son bienes muy caros y también perpetúa la descapitalización material de sus recursos naturales con un intercambio muy desigual, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, aquí los autores nos hablan de un término bien interesante que dice intercambio ecológico desigual. O sea, no solo nos hablan, ya sabemos que hay un intercambio monetario desigual, pero detrás de ese intercambio monetario desigual hay un intercambio ecológico también desigual, porque los tres países exportan, en neto, lo que exportan son sus recursos naturales a muy bajo precio y compran productos manufacturados muy caros. Si bien esto va a implicar que, por ejemplo, no podemos comprar la misma cantidad de bienes que importamos, lo más tremendo es que nos estamos descapitalizando materialmente en términos de la pérdida de la riqueza natural, ¿no? Y esto limita los beneficios económicos netos para sus sociedades. Entonces, este intercambio ecológico desigual es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? No solo es un intercambio monetario desigual, sino también ecológico desigual. Y los impactos ambientales y sociales que tiene toda esta trayectoria extractivista, ¿no? Son muy fuertes, ¿no? El modelo provocó la deforestación, ¿no? La sigue, bueno, ahora ya no es el extractivismo neto y puro, pero vamos a ver que la deforestación continúa, se ha perdido la biodiversidad, sigue reduciéndose
y tenemos una serie de conflictos sociales muy fuertes, sin solución, especialmente en todas las zonas indígenas y rurales, que es de donde se extrae la riqueza minera, la riqueza aurífera, la riqueza forestal, etcétera, ¿no? Entonces, este es un poco el legado del extractivismo pasado, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Este comercio internacional que hemos visto y que ya hemos visto que nosotros nuestro rol es exportar materias primas, pero lo que exportamos en realidad son nuestros recursos naturales, nuestra riqueza natural, ¿no? Ha mostrado cambios en los destinos de exportación. O sea, lo que vamos a ver es que a los inicios de ese periodo largo, desde 1900 hasta el 2016, nuestros principales compradores de materias primas eran Estados Unidos y Europa, ¿no? Sin embargo, desde las últimas 2 décadas ha habido un cambio en ese destino hacia Asia, ¿no? Los países asiáticos, principalmente China, ¿no? Se convirtió en casi para muchos de nosotros en nuestro primer socio o nuestro segundo socio, desplazando a Europa y o a Estados Unidos. Entonces, ha habido ahí un cambio de destino, pero no ha habido un cambio de lo que le intercambiamos, porque si a China y a Asia le seguimos vendiendo lo mismo que le vendíamos por siglos a Estados Unidos y a Europa, materia prima. Ok. Entonces, hay otra característica del periodo, es que hay un déficit en el balance físico y monetario. O sea, no solo intercambiamos, exportamos mucha materia prima y poco y manufacturado, bienes manufacturados, sino también el intercambio de los valores monetarios también es desigual, ¿no? Entonces, todo esto nuevamente nos lleva a la vulnerabilidad económica como países. Como vemos, dependemos mucho de los precios de las materias primas. Seguimos entonces. Aquí podemos ver en esta figura cómo cambiaron esas rutas del comercio de nuestras materias primas, ¿no? Y bueno, aquí está más acotado el periodo, es de 1966 hasta el 2016, que son casi también 60 años, más de medio siglo. Entonces vemos, en el primer gráfico nos muestra lo que exportamos y hacia dónde iba, y lo que importamos y de dónde venía, ¿no? Entonces, el bloque crema, el de abajo, es lo que le exportamos a Norteamérica, o sea, al país de Trump, ¿no? Eso como vemos, tiene una trayectoria descendente hacia el 2016, ¿no? Eh, lo de celeste clarito era lo que le importábamos a Europa. Vemos que también cae. Lo que le exportábamos a Europa va cayendo. Pero lo que va aumentando en área es el verde, que es Asia-Pacífico, y ahí es China, y también el bloque naranjita, que es Asia Central, están ahí India, ¿no? Pakistán, todos esos otros países. Entonces, eso es, hacia esos lugares ha ido nuestras materias primas, ¿no? Vemos la importancia de China. Y ahora, ¿a quién le comprábamos nosotros? ¿A quién y quién es nuestro principal socio ahora también? Ahí podemos ver que igual, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido y sigue siendo muy importante, le compramos muchas cosas, pero a África es el rosadito, como ven, África casi ni se nota, ¿no? Es el bloque, el área rosadita. Y a China le compramos también un montón manufacturado. Y miren, con Asia Central, a la que le vendemos poco, le compramos un montón, mucho más. Entonces ahí podemos ver cuán desigual es con algunas
zonas del mundo nuestro intercambio, ¿ya? Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Vemos que exportamos más materias primas e importamos menos manufacturados en volumen y sobre todo hemos importado de países industrializados, principalmente Europa y Estados Unidos y ahora Asia, ¿no? La tendencia histórica es que hemos cambiado de socios, ¿no? Asia, tanto la central como la del Pacífico, tienen ahora un papel y un rol central en lo que vendemos y en lo que compramos, ¿no? En resumen, estos gráficos lo que nos muestran es que América Latina, por los siglos, por século en seculorum, sigue exportando solamente materia prima, o sea, recursos naturales, ¿no? Y el principal destino de estas materias primas, cambió con el tiempo, pero nosotros seguimos vendiendo exactamente lo mismo. O sea, no hemos innovado mucho. Seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, avanzamos. Ahí hay un poquito de detalle de qué se componen esos bienes, esas materias, esos materiales que nosotros exportamos, ¿no? Lo que es exportaciones agrícolas en estos periodos del 61 al 63, en la década de los 70, del 71 al 73, del 81 al año de 83 y luego hasta el inicios del presente siglo, vemos que esta es nuestra participación en el comercio mundial, ¿no? De estos bienes. Vemos que América Latina empieza esta comparación en los años 60, participando con el 16,5%, menos de la quinta parte de todo lo que se comercia de exportaciones agrícolas. Y hemos caído en el último año, en el último periodo, hacia el 2000, ¿no? Y por grupos de productos, cómo se separan estas exportaciones agrícolas. Se separan en productos básicos, que le decía, los productos de plantación. Los básicos son pues lo que se exporta con muy poco valor agregado. Los productos de plantación, que son el café, el azúcar, ¿no? El banano, ¿no? Ahí sí tenemos una participación alta, pero también ha venido cayendo hacia el final del inicio de este siglo, ¿no? Y la exportación de alimentos de alto valor, ahí tenemos muy poca participación también y un pequeño crecimiento hacia el final, ¿no? Y otros productos agrícolas con algo de procesamiento, también participamos muy poquito y sí hemos crecido hacia el final. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que esto significa, ¿no? Lo que estos cuadros nos muestran es que persiste el patrón exportador centrado en productos primarios y de plantación, que tenemos una escasa inserción en los mercados de alimentos procesados o de alto valor. Esto, como es muy poco valor agregado, limita nuestro desarrollo económico y tecnológico, ¿no? Cae también la participación de los productos en plantación y tenemos un modesto crecimiento de productos alimenticios procesados. O sea, seguimos exportando materia prima, o sea, productos con muy poco valor agregado, ¿no? Y ustedes saben que cuando algo tiene poco valor agregado, participa muy poca gente, entonces no se genera empleo. Ustedes habrán visto la cantidad el problema de informalidad que tenemos en nuestros países. Bueno, eso es reflejo de esta forma de crecer, ¿ya? Seguimos entonces. Entonces, enfrentamos al inicio del presente siglo desafíos muy fuertes para poder adaptarnos a cómo la demanda global iba cambiando y para agregar valor a la producción agrícola. O sea, seguimos exportando cosas sin ningún valor agrícola, valor agregado, perdón.
Entonces, esta recuperación en la última década se vinculó a ciclos favorables de los precios internacionales y a muy pocas políticas de diversificación, ¿no? En general, no ha habido un cambio estructural profundo en el modelo primario exportador. Seguimos con el modelo primario exportador. Entonces, esa es la gran conclusión de mirar toda esta trayectoria histórica y todas estas cifras, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, vamos a ver ahora, antes de entrar a lo que es la agroexportación en sí misma, vamos a ver estos videos que nos permiten, ya nos hacen ver cómo es el modelo agroexportador y qué consecuencias tiene, y eso nos va a permitir explicarlo mejor en la segunda parte. Entonces, igual nos vamos a separar en grupos, ¿no? De 3. Los vamos a ver los videos, ¿no? Pero vamos a hacer en plenaria, vamos a responder en plenaria las preguntas. Entonces, tenemos igual 20 minutos para ver los videos, ¿no? Y regresamos. A ver, ver estos videos nos va a permitir hablar de los actores que están detrás de la agroexportación, las políticas públicas, las élites y la cooptación o la captura del Estado, ¿no? Lo que los videos nos señalan o nos muestran son justamente esas 3 cosas: actores y políticas de Estado. Y entonces la primera pregunta es para los 3 grupos: en esos videos que han visto, ¿quiénes son esos actores? ¿Quiénes están vinculándose, sea como gestores o sea como actores en los que impacta la agroexportación? ¿Quiénes son? A ver. El Estado, doctora, pero Sí. lamentablemente en Ica, por ejemplo, no se ha podido implementar, por ejemplo, hasta la fecha. Si bien es cierto, mucha gente ha migrado a Ica por el tema de la agroexportación, pero se ve que hasta ahora no hay ni siquiera agua y desagüe, o sea, no tiene agua potable. El Estado Ok. prácticamente, si bien es cierto, ha apoyado al agua, pero a la agricultura o a la agroexportación, pero el rol del Estado también debe ir de la mano con el apoyo social, ¿no? O sea, de inversión. Entonces no ha habido la inversión en el tema del agua potable. Ujú. Muy bien. Eh, el Estado, ¿y quién más? O sea, la agroexportación solo la hace el Estado. ¿Quiénes están ahí? La El grande Estado, industria. trabajadores y la empresa, Trabajadores ¿no? y las empresas, ¿no? Igual pasa en Chile con las paltas. ¿Qué han visto en Chile? Tímido que las multinacionales han Ya. sido las promotoras de acabar con la parte hídrica de los países eh, americanos, llamémoslos Ujú, así. Porque, por ejemplo, digo en Venezuela, las multinacionales de explotando el oro ujú, y los demás derivados tienen a Venezuela en dicha carestía. ujú, Nuestro país, Colombia, es la fuente que también los va a llevar a la carestía que nuestro presidente actual lo está afrontando y lo está previniendo, que otro presidente anterior, con todo el respeto, los que estamos en la sala, pues estamos en una clase y pues debo decir lo que siento, pero pues que me disculpen si le incomodo. Este presidente está previniendo a lo que los quieren llevar los gobernantes anteriores antes de él, porque no tuvieron la cordura ni la gentileza de prevenir dicho lo que está haciendo nuestro presidente hoy, previniendo que las multinacionales, los taladores de árbol, los trabajadores, las multinacionales sacando el oro, el carbón y hasta el, ¿por qué no el mismo petróleo? Están dejando a nuestro país también falto a agua. Y lo poquito que muy está bien, Jeffrey. quedando, los mandatarios lo estaban exportando para las naciones donde no hay agua. Porque Ujú, Colombia es un país rico en agua y hoy ya sí. está apareciendo carestía
por ese flagelo de los gobernantes no prevenir antes de a las multinacionales. Ok. Llámese explotadoras de oro, carbón, Mm, hidrocarburos, la madera, que también le importan las multinacionales. Entonces la carestía que ya estamos viendo, gracias a Dios llega un buen presidente y está tratando de proteger esa parte. Y así lo está pasando en México también, las multinacionales ok. también lo llevaron a dicho factor. Ok, Muchas gracias. Teófilo. Entonces, las multinacionales, el Estado es el otro actor, ¿no? Ya. ¿Alguien más que quisiera, en el caso de Perú, ya han dicho, en Latinoamérica, ¿qué se ve? La escasez de agua. Claro, esa es la consecuencia, pero ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son Las los grandes, actores? las grandes industrias por el daño que le Las, están causando a la naturaleza y al medio, al ecosistema, por las esos grandes impactos. industrias. Ajá. ¿Y quién más? O sea, ¿las grandes industrias están solitas haciendo todo eso? No, ¿Quiénes más están hay más, ahí? hay más actores políticos. Ya, ahí está. O sea, el Estado, ¿a través de qué? De las políticas, ¿no? ¿Qué De las políticas políticas que han se podido manejan. ver? ¿Qué políticas han podido ver en los videos? Bueno, lo que pude observar en el video de Chile, se pueden observar que hay políticas que benefician a ciertos grupos, ¿no? Como esas Exacto. exportadoras que benefician a un cierto grupo. ¿Por qué? Porque hay mucho interés de por medio. Y cuando existe mucho dinero de por medio, obviamente se van a ver beneficiados este grupo, independientemente de las comunidades, pues, ¿no? Porque Muy bien. privar a las comunidades de un recurso natural como el agua nos parece muy descabellado, por llamarlo así, ¿no? Porque estos grupos obviamente no tienen el respaldo tal vez de algún, De las políticas públicas, claro, de o las sea, del políticas Estado. públicas, No exacto. O tienen el sea, respaldo. ¿de qué Ajá. sirve que ellos reclamen esto si no van a ser escuchados? Ujú. Porque en este caso del aguacate, hace un tiempo leía que el aguacate denominan hoy en día como el oro verde, ¿no? Exacto. Imagínese la gran cantidad de dinero que a estas empresas le representan. Entonces, lo que le afecten a otros pequeños agricultores es lo mucho, cosas que a ellos no les va a importar. Muy Entonces, bien. no Ujú. habiendo políticas públicas, no va a haber un medio de que ellos se puedan defender, ¿no? Exacto. Muy bien. Como hemos podido ver en los tres videos, hay unos actores que son clave en todas estas situaciones. El Estado con sus políticas, las multinacionales o empresas o agroindustriales, los trabajadores de esas empresas y sobre todo también las comunidades y los pequeños agricultores también están involucrados, ¿no? Unos para beneficiarse y otros para que sean impactados. En el caso de Chile veíamos cómo los pequeños agricultores que tenían sus medios y sus sistemas de vida y sus sistemas productivos alrededor de donde fue creciendo los emporios de la palta, han perdido sus medios de vida. Ya no pueden producir, sus animales han muerto. Entonces hay un impacto en los medios de vida de las comunidades y de los pequeños agricultores y probablemente en otros casos, que no es la palta, podríamos hablar de las oleaginosas, también está quedando sin bosque, ¿no? Entonces, tenemos todos esos actores interrelacionados en esto del sector con el cual una sociedad y una economía deciden crecer. Los casos que hemos visto también nos hablan de lo importante de las políticas públicas que operan en un determinado sentido para favorecer a unos y para desfavorecer a otros, en desmedro de otros. O sea, cuando yo favorezco a alguien, ¿no? Estoy también desfavoreciendo a otros, pero si no tengo esa visión, no hago compensación y entonces van quedando los impactos. O sea, en el modelo
agroexportador, tenemos que identificar quiénes son unos y quiénes son otros. O sea, quiénes son los beneficiados y quiénes son los negativamente impactados y si hay compensaciones, ¿no? Son muy importantes las políticas públicas para definir un modelo de desarrollo y de crecimiento, como hemos dicho desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿quiénes están detrás del crecimiento de la agroexportación? Vamos a ver esto. eh, Ustedes han visto los videos y siéntanse en libertad de interrumpir mientras vamos exponiendo lo que sigue, porque los videos les han dado insumos para poder participar en lo que viene. Muy bien, seguimos. Entonces, las políticas de los estados han sido clave para desarrollar el modelo de agroexportación en Chile, en Perú y en América Latina en general. La agroexportación, y eso grábenselo, recuerdan que en la primera parte de esta clase decíamos que han pasado 116 años y que nada cambió, ¿no? Seguimos exportando materias primas, ¿no? La agroexportación, nos dicen, es un nuevo modelo, pero en realidad es una prima hermana del modelo primario exportador y desciende del extractivismo, tal cual, ¿no? Un poquito de valor agregado que se le pone una marca, se le pone una etiqueta, una cajita, algo, pero de ahí no sale, no se mueve. Entonces, estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿ya? Es una prima hermana del modelo, es parte del modelo primario exportador, es una prima hermana del extractivismo. Ahora, ¿qué políticas han sido clave para que la agroexportación salga adelante? O sea, ha habido políticas económicas, ha habido políticas agrarias, ha habido políticas laborales, por ejemplo, la flexibilización laboral, ha habido políticas comerciales, los famosos tratados de libre comercio, políticas tributarias, los grandes incentivos tributarios para las empresas, ¿no? La reducción de tributación para ellas, agroexportadoras. Como ven, es un conjunto de políticas que promovieron y sostienen, promovieron el origen y sostienen el crecimiento de la agroexportación. ¿En desmedro de quiénes? Está claro por los videos de que para ellos se hace política, pero para los otros no. O sea, no se hace política para la señora que vivía alrededor del emporio de paltas, que era una pequeña ganadera que ya no produce más. Para ella no, ella ha tenido que irse. Tampoco hay políticas públicas para la población de Ica que se queda sin agua, ¿no? Que se queda sin agua para que otros en el mundo tengan espárragos, uvas, ¿no? Entonces hay un desbalance muy fuerte y hay el deterioro de un recurso tan importante como el agua, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿quiénes moldean estas políticas? O sea, ¿por qué la pequeña agricultora ganadera de Chile no tiene una política que la apoye? ¿Por qué la población de Ica, como decía el compañero, no tiene una política de saneamiento que la compense de lo que está pasando con el agua en Ica a partir de la agroexportación? Entonces, hay alguien que maneja las políticas, alguien que las pone a su favor, y el Estado es un Estado que responde a determinados grupos, ¿no? Entonces, vamos entonces a seguir con lo que viene, ¿no? Vamos a ver, ¿qué políticas, ¿no? En la línea celeste que vemos es cómo las exportaciones agrícolas aumentaron a partir del año 1991 en toda América Latina. Vemos que es un crecimiento exponencial de las agroexportaciones, ¿no? Y eso se da a partir de las políticas del llamado programa de ajuste y de reformas estructurales que casi todos los países vivimos en los 90. Chile empezó mucho antes, en el 79,
Pero Perú, Ecuador tuvieron estos paquetes de reformas en los 90 y Ecuador un poco más tarde, pero a todos al final nos llegó el ajuste y las reformas estructurales. ¿Qué eran las reformas estructurales? Justamente esas políticas que decimos que los trabajadores ganen bien es un costo, es un costo salarial. Entonces hay que flexibilizar la política laboral para ser competitivos, dicen, ¿no? Entonces, toda la flexibilización laboral vino ahí con el paquete. Todo lo de concentración de tierras, la liberalización de los mercados de tierra también. La liberalización del comercio, los aranceles cero para que se pueda competir, entre comillas. Entonces, todo ese paquete de reformas estructurales a partir de los 90 facilitó este crecimiento tan grande de las agroexportaciones. ¿Ya? Entonces, ahí está el paquete de políticas. ¿Ya? Seguimos. En la siguiente slide, por favor. Y una cosa que también está muy relacionada en lo que son las políticas comerciales han sido muy importantes los famosos tratados o acuerdos de libre comercio, tanto regionales como con las otras potencias. ¿Se acuerdan de esas figuras que veíamos de quiénes eran nuestros socios? Ya, hay TLC con Asia, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, o sea, con cada uno se ha hecho TLCs. Ha sido algo exponencial, como podemos ver, así han ido creciendo, acumulando, ¿no? Entonces, todo esto ha ido a la par con la intensificación del comercio internacional. Ujú. Seguimos entonces, pero nuestro rol sigue siendo el mismo. Entonces, esta agroexportación eh, es muy importante en términos, dicen, de generar divisas. Acuérdense que ese siempre ha sido el rol de los países de Latinoamérica y de la agricultura en los países de Latinoamérica, generar divisas para la acumulación, ¿no? Pero eh, genera algunos empleos, no es tanto como se dice, y sin embargo tiene problemas para sostenerse este modelo, ¿no? Cuando se estudian los casos de Chile, México y Perú, como los que hemos visto, se identifican que hay problemas dentro del mismo modelo, porque si se acaba el agua, el mismo modelo no va a poder funcionar, ¿no? Vemos que la palta, el espárrago, como decía Eguren en el caso de Perú, nosotros lo que hacemos cuando exportamos un atado de espárragos exportamos nuestra agua, porque son pura agua, ¿no? Entonces, eso es una debilidad del modelo, la sostenibilidad con relación al uso de los recursos, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, vamos a ver un poco en detalle cuáles son esas características de la poca sostenibilidad del modelo, ¿no? El problema es que nuevamente se trata de una agricultura especializada y basada en el monocultivo, ¿no? Todos estos productos emergentes, la palta, el arándano, todos son les llaman superalimentos, pero están llevando a la agricultura nuevamente a la especialización y al monocultivo, y nosotros sabemos el impacto que el monocultivo tiene en la riqueza de los suelos, ¿no? Entonces, además, ha llevado a la concentración de tierras, ¿no? A la deforestación, en el caso del aceite de palma, por ejemplo, en la Amazonía peruana, imagino que en Bolivia también, ¿no? A la pérdida de los acuíferos, del agua y a la pérdida de la biodiversidad en general. Esto es muy importante. Se han sustituido cultivos que eran tradicionales con un impacto muy fuerte en la seguridad alimentaria. En Ica, y los que tienen un poco más de 50 años recordarán que se sembraba el algodón, ¿no? Ahora es imposible encontrar más de 500 hectáreas de algodón sembrado en la región, porque se le fue
sustituyendo para que entren los de agroexportación, ¿no? Y más bien ahora nosotros exportamos e importamos algodón teniendo los algodones más finos casi del mundo, ¿no? El pima y el tanguis, ¿no? Entonces, eso ha sido también producto de las políticas para promover la sustitución y que se siembre más espárrago, más uva, etcétera, ¿no? También hay un cambio en el paisaje, en todas las zonas y en el uso del suelo, ¿no? Cambios. Y el interés de la política pública en la agricultura de agroexportación ha marginado a la agricultura destinada al mercado interno, o sea, a toda la agricultura familiar. Este es un rasgo característico y lo hemos visto en los tres videos, cómo un actor desfavorecido acaban siendo las comunidades y los pequeños agricultores de agricultura familiar. Entonces, esos son los problemas que genera el modelo agroexportador. Desde luego ellos dicen que generan otros beneficios como la generación de divisas y el trabajo. Pero acá ustedes que trabajan en la agroexportación saben también que si bien tienen trabajo, ahí hay una serie de problemas también en la calidad del empleo que hay en estos emporios de agroexportación, ¿verdad? El curso no es sobre ello, pero sí no podemos dejar de decirlo que hay un problema social muy fuerte por el lado de las retribuciones al trabajo que ha generado toda esta riqueza de la cual se enorgullecen, ¿no? La mayoría de países por su capacidad agroexportadora, ¿no? Entonces, seguimos con la siguiente, por favor. Otro problema grande es el uso intensivo del agua. Estamos en los tres casos, los tres videos nos muestran que se vive una situación de estrés hídrico que es grave, ¿no? Causado porque esta es una producción intensiva que sobreexplota el agua subterránea, ¿no? Y va a llevar, y ya está llevando al límite socioecológico de la producción, o sea, y por lo tanto va a implicar el agotamiento del modelo, salvo que haya algún cambio tecnológico que permita o ahorrar agua o generarla, pero eso está bien difícil, ¿no? Además, el modelo también enfrenta, como todos, el cambio climático, que se ha expresado en las sequías, en las fuertes sequías, pero también en la incidencia de plagas, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que decía el compañero que vio el caso de Ica, ¿no? De Perú, hay una alta migración laboral a las zonas de agroexportación, porque la gente quiere emplearse ahí, ¿no? Entonces, por lo general son zonas donde falta la vivienda, falta la infraestructura básica, porque se convierten en zonas dormitorio, en zonas con problemas de fuerte hacinamiento. Como hemos visto, no hay agua, no hay luz, no hay habitabilidad. Entonces ahí viene también el cambio del paisaje, el hacinamiento, estos asentamientos humanos alrededor de los emporios agroindustriales con muy baja calidad de vida, con muy poca calidad de vida. Entonces, nada de esto, sin embargo, es materia de política del Estado. La política se centra en que los agroexportadores sigan eh, intensificando el modelo, ¿no? Pero lo otro no se ve, no existe. Entonces, seguimos, por favor. Y de toda esa gama de problemas que hemos visto, quizá el más crítico es el agua, ¿no? Toda la exportación de productos de agroexportación, valga la redundancia, toda la producción, toda la base productiva de estos bienes es intensiva en agua, ¿no? Y esta producción depende del precio del bien final, de los precios de los insumos, de una determinada dotación de tierra y de
agua además de la tecnología. Entonces, dentro de esta función de producción del arándano, de la palta, de la uva, ¿no? De los espárragos, el agua es crítica, por eso le hemos puesto con rojo, ¿no? Y para analizar el efecto del sobreuso de agua en la producción de la agroexportación, eh, hay un término que es importante que lo comprendamos en el marco de este curso, que es las externalidades, la teoría de las externalidades, que es una teoría que pertenece a todo lo que es la disciplina de la microeconomía. No vamos a adentrarnos en mayor detalle, la vamos a definir y explicar un poco por qué es importante hablar de externalidades cuando hablamos del modelo de agroexportación, ¿no? El término de externalidades explica cuando ciertas actividades que hacemos los seres humanos, recuerdan cuando empezamos en la primera sesión decíamos que toda actividad humana genera un impacto, ¿no? Pero hay algunas, sobre todo en la producción, que generan impactos que pueden ser reversibles, irreversibles, grandes, pequeños, la famosa huella, ¿no? Que hablábamos. Entonces, las externalidades están referidas a estas huellas que significan costos. O sea, o una externalidad puede ser porque genera costos o porque genera un beneficio. Tiene de los dos, ¿no? Para otros. Y que no necesariamente se reflejan en el precio del mercado de ese bien. Vamos a verlo ahora cómo funcionan estas externalidades, ¿no? Seguimos, y en el caso de la agroexportación, seguimos por favor, ¿no? En el caso de la agroexportación, tendríamos una externalidad negativa en términos de lo que el costo que implica hacer un sobreuso del agua, que es un bien escaso. O sea, eh, como hemos visto en los videos, hacer un sobreuso del agua genera o afecta a más de un actor en la sociedad, genera problemas para casi todos, ¿no? Entonces, tenemos el desgaste de recursos hídricos, o sea, se agotan, disminuyen acuíferos, disminuyen el caudal de los ríos, baja la disponibilidad del agua para otros usos, como hemos visto en el caso de Ica, ¿no? No hay agua, o sea, hay horas de uso de agua potable nada más, y afecta, por lo tanto, a los ecosistemas naturales, porque no solo los humanos necesitamos agua, sino también el resto de especies con las que convivimos. Entonces, esto se va a ver también, va a ver que impacta en otras actividades económicas, como hemos visto en el caso de Chile, como la señora, sus animales se morían porque ella ya no tenía agua para alimentarlos, para darles de beber. Entonces, es una cadena de externalidades negativas, ¿no? Eh, el deterioro ambiental, o sea, ese es otro costo, ¿no? La extracción intensiva de agua causa la desertificación, se salinizan los suelos y se pierde la biodiversidad, ¿no? Como decían ya, no hay abejas, ¿no? Antes había abejas, ahora se han ido, ya no hay porque ya no están en la vegetación que las atraía, ¿no? Entonces eso va a tener costos en términos de otros usos, ¿no? Entonces, otro costo es el conflicto social. El conflicto social, la escasez de agua deriva, no puede, sino que deriva en conflictos muy fuertes entre distintos sectores económicos, ¿no? La agricultura versus el consumo urbano, etcétera. Entonces, todos estos que están con negritos son costos, externalidades negativas. Por ejemplo, una externalidad negativa era el de esa señora en Chile, la pequeña productora de ganadería familiar. Ella, ese costo, esa externalidad era externa a ella. Ella no había generado ese costo, se lo genera otro, pero ella siente el impacto.
Eso es una externalidad y eso va a tener un costo, ¿no? Entonces, la agroexportación genera externalidades negativas para otros actores. Y eso no está contado en el precio que se paga por las uvas, por las paltas, nadie lo costea. Es como decíamos, ¿no? Que es que los recursos naturales son infinitos, ¿no? El agua es infinita y la puedo seguir usando y usando y usando. No me genera ningún costo. Para el agroexportador, pero para otros sí. Entonces seguimos, ¿no? A ver. Entonces, la idea ya que la agroexportación genera esas externalidades negativas para tantos actores, pues hay que incorporar el costo social al precio del producto, ¿no? De alguna manera. Entonces, el costo privado que paga el agricultor por el agua no necesariamente refleja el costo social de todo lo que hemos visto. O sea, que yo voy y pago mi agua no compensa a la señora que se está quedando sin agua, no compensa al resquebrajamiento del ecosistema, no compensa a que el paisaje se altera, ¿no? O sea, como ven, esos costos no están incorporados con solo pagar mi cuota de agua, ¿no? Entonces, para corregir estas tremendas externalidades negativas del sistema, es necesario aplicar otras políticas públicas que no se están aplicando y por las cuales hay que pelear y luchar. Por ejemplo, podría verse impuestos para los que deterioran el medio ambiente. O sea, en vez de premiar, por ejemplo, el Estado peruano está premiando a a los agroexportadores por dejar sin agua al resto de la población de Ica, porque ahora encima ya no de nuevo les está dando los incentivos tributarios que ya se les habían ido reduciendo gradualmente hasta el año 28. Ya no. Entonces, la política sería, ok, tú generas externalidades negativas, entonces tú vas a pagar un impuesto por cada externalidad que generas, ¿no? Ok, asignar derechos de propiedad y ordenar los mercados del agua para los que han sido desplazados, sobre todo, ¿no? O sea, por ejemplo, a esa señora en Chile que se quedó sin agua, sin animales, hay que compensarla y asignarles derechos de propiedad sobre el agua y sobre los mercados o derechos de uso del agua. Chile es un país que ha privatizado el agua y miren el tremendo problema que tiene, ¿no? Y subsidiar la generación de tecnologías que son eficientes en el uso de agua para promover el uso racional de los recursos naturales y de preservarlos. Entonces, este tipo de políticas no las estamos viendo que los estados las promuevan tanto como promueven, por el contrario, lo de la agroexportación y todas las facilidades que tienen, ¿no? Entonces, seguimos, por favor. Entonces, toda la evidencia que hemos visto a través de los videos indican que hay dificultades para implementar las soluciones debido a que hay separación de derechos de propiedad de la tierra y del agua, hay arbitrariedad al asignar concesiones, licencias de uso de agua en favor de las corporaciones, hay pozos de agua ilegales que se construyen, la Autoridad Nacional del Agua no cumple muchas veces con sus funciones de monitoreo y fiscalización y hay falta de información actualizada y el pago de tarifas por el agua en general es muy bajo. Entonces, todo lo anterior nos lleva a decir que tenemos que hay asociado al modelo agroexportador un problema de gestión del agua, ¿no? Y entonces el reto es tener acciones que garanticen la seguridad hídrica. Eso es un valor, eso es un bien que quisiera todo el mundo, hacia el cual tendríamos que tender como sociedades. Sin embargo, recuerdan que vimos en la primera clase cuáles eran los temas ambientales y cuál era uno de los objetivos de desarrollo al 2030, justamente la seguridad hídrica, ¿no? Entonces,
Vamos a la siguiente, por favor. Hay una visión alternativa que permite comparar el modelo de agroindustria extractiva versus el modelo de industrias con prácticas alternativas, ¿no? Una pequeña agricultura, por ejemplo, la pequeña agricultura campesina con producción sostenible y resiliente, ¿no? Es- Hacia las cuales deberían ir también las políticas públicas, y un posible cambio en la demanda internacional hacia productos más locales, más sostenibles, un enfoque que no premie tanto el crecimiento, ¿no? Sino la calidad del crecimiento económico, ¿no? Hay tendencias, hemos visto eh, eh, la- los enfoques de ya no la comida rápida, sino la comida sana, ¿no? Y incluso que le llaman low food, o sea, una comida lenta, o sea, no, todo retomando el valor de lo que veíamos antes y que ustedes han hecho en sus tareas, ¿no? Hace 50 años, y mucho en Colombia, los grupos de Colombia muy bien han apuntado que la agricultura familiar orientada a la seguridad alimentaria no era no tenía una huella tan fuerte sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces, el interés es explorar experiencias en otros países que estén yendo por estas prácticas alternativas, como nos decía el compañero de Colombia, que en Colombia con esta nueva gestión, bueno, ya no es nueva, es una gestión que ya está terminando, se ha intentado mirar hacia otras alternativas, ¿no? Y qué cambios significativos y duraderos se pueden ver en los consumidores que alienten esta visión alternativa y menos depredadora del medio ambiente en la agricultura. Muy bien, hasta ahí, o sea, podríamos seguir. Antes de entrar a las preguntas para la última tarea, quería recoger si hay algún comentario, algo que ustedes quisieran resaltar sobre la agroexportación y que ven y que viven prácticamente la mayoría en sus países. Doctora, quería hacer una consulta. Ujú, Eh, Usted mencionaba, la actual, la agroexportación que tenemos viene de los 90, ¿no? Con ujú, más beneficios prácticamente para pequeños empresarios o grandes empresarios que son grupos de poder. Pero esto era continuismo de lo que ya años atrás, venía, ¿no? Cerca de 100 años tenemos este modelo, ¿no? Entonces, exacto. pero este modelo, al parecer no va a cambiar, ¿no? Esto va a continuar y tal vez con más fuerza que digamos en los próximos años. Pero este modelo, permanece en el tiempo más yo podría decir por el Estado, ¿no? Porque el Estado es lo que prácticamente, saca decretos, leyes, el Congreso, y ayuda a eso. Entonces, pero cuando vamos más allá, quiero entender de que los grandes países externos también no les conviene a ellos, prácticamente a ellos les conviene llevarse materia prima, ¿no? O sea, a Exacto. ellos les conviene importar materia prima a bajo costo y al final, por ejemplo, en el sector minero, ellos lo transforman eso y al final regresan ya con costos elevadísimos para nosotros mismos. Entonces, ese modelo al final, no va a cambiar, ¿no? Salvo que, haya una revolución, pues entren personas, brillantes que podrían modificar el modelo económico, ¿no? Y lo que nos toca es Efectivamente, batallar con eso, ¿no? exacto. A ver, muy bien, creo que has hecho un resumen muy, muy excelente de todo el curso, ¿no? La idea del curso es ver de que como hemos hace 100 años empezado, prácticamente seguimos igual. Tenemos que cambiar la matriz productiva del país. Tenemos que diversificar. ¿Por qué? Para generar empleo, porque todos estos 116 años, Perú tiene una altísima cifra de informalidad
productiva y laboral. Colombia menos, pero también muy alta. Ecuador igual de alta. Entonces no se generan los puestos de trabajo para tener ese trabajo decente que empezábamos hablando en la primera sesión. Efectivamente, como dice bien el compañero, esto tiene que ver con la captura del Estado. O sea, ¿quiénes han capturado el Estado? Las élites, ¿no? ¿Y quiénes son las élites? No sé si puedo rápidamente enseñarles una, unas dos slides que no están en esta clase, pero que creo que viene a pelo que lo tengamos en cuenta. Pero ahí está justo ¿por qué no hay políticas para la pequeña agricultura familiar? ¿Por qué no hay políticas para la gente que se quedó sin agua en Ica? ¿Por qué la pequeña productora chilena no tenía políticas que la ayudaran, ¿no? Para superar lo que le había generado la agroexportación de paltas? Porque los estados son capturados, cooptados. ¿Por quiénes? Por las élites. Y en este caso, por las élites agroexportadoras. Y cuando el Estado es capturado, no mira al resto. Y eso es lo que estamos viendo, no mira. O sea, todas las externalidades que genera la agroexportación, pero esas no se ven para los estados. No se ven. No porque no tengan ojos, o no se atienden, mejor dicho. Se ven, pero no se atienden. ¿Por qué? Porque están capturados, ¿no? A través de dos mecanismos de secuestro, ¿ya? Por las élites económicas. Una es las puertas giratorias, que es que se aprueban marcos legales o regulatorios que favorecen particularmente a estas élites y a sus actividades, ¿no? Por ejemplo, ponen ministros de Agricultura. Acuérdense, en Perú, ¿por qué se le llama ley Klimper 1 y ley Klimper 2 a la ley de promoción agraria, agroexportación? ¿Por qué? Porque el ministro en ese momento era fujimorista de ese gobierno de Fujimori y Klimper ellos se tienen llamaba, ¿no? grandes, claro, ellos tienen Y grandes él hectáreas es de, el dueño de claro, Camposol, exacto. exactamente. Entonces, él era ministro y él había capturado el Estado, ¿no? Como está pasando ahora con la minería ilegal también, ¿no? Con la minería que depreda también, la delictiva. Están en el Congreso, tienen sus representantes. Eso se llama capturar el Estado para que el Estado solo te mire a ti, ¿ya? Esa es la puerta giratoria, o sea, un ministro que tiene por un lado la cara de ministro, pero por el otro es el agroexportador más fuerte y que a la medianoche, entre gallos y medianoche, hace que se aprueben leyes a favor de su grupo de interés, ¿ya? Y la segunda práctica a través de los cuales se secuestra el Estado es el cabildeo o el lobby en el Parlamento, en el Congreso. Pones a sus congresistas que van a luchar porque se haga esa captura del Estado permanente que solo mire a ti como grupo de interés. Esas son las dos formas. Y ahora, ¿quiénes son las élites? Pero ¿quiénes son las élites, no? Esto está tomado de Cárdenas, les voy a pasar a través de Hernán el libro para que lo puedan, pero también tenemos a un ya fallecido Francisco Durán, que escribió mucho hace más de 20 años sobre cómo el Estado estaba capturado también por las élites en el Perú y hablaba prácticamente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, las élites están determinadas, estas son sus características, porque tienen poder económico y poder de acumulación. O sea, son los mineros, los dueños de las empresas mineras, son los dueños de las petroleras, son los dueños de las agroexportadoras, son los que hacen la minería ilegal del oro en el Perú, en Ecuador, ¿no? Ellos son, porque tienen capacidad de acumular con sus actividades, ¿no? Acuérdense que cuando decidía un Estado con qué sector iba a crecer, estaba definiendo también quiénes iban a acumular. Acuérdense, eso lo hemos visto en la primera clase, ¿no? También se distinguen por sus estilos de vida y por su forma de consumo, ¿no?
su poder y por su poder sobre la gestión de las políticas. O sea, son o individuos o grupos empresariales, ¿no? Y tienen una gran capacidad para asociarse, para formar gremios y funcionan como grupos y como redes, ¿no? Miren, en el Perú el presidente del Congreso, ¿quién es? ¿Alguien me puede decir quién es el presidente del Congreso del Perú? Actualmente el presidente, si no me equivoco, es uno ligado al de Acuña, creo. Salga, claro, pero Ah, es claro, Salguana, Salguana, que es el Salguana, claro, abogado de los mineros ilegal. ilegales Tienen del vínculos, oro. sí. Entonces, exactamente es eso. Y entonces, ¿quién ha hecho las leyes para que no haya el reinfo, para prolongar el reinfo? Él. Eso es Eduardo Caguaya. exacto. Entonces, si ustedes en Colombia y en Colombia hay élites y las élites deben estar muy molestas porque esta vez el Estado no se ha prestado a ello, ¿no? Las élites se molestan mucho cuando entra un Estado que quiere hacer cosas distintas. Y eso lo hemos visto, cómo ponen y sacan presidentes las élites, ¿no? Entonces, en Colombia estos últimos 4 años ha sido muy distinta la historia, ¿no? Pero Ecuador, por ejemplo, ahorita, a ver, el caso de Ecuador me lo pueden contar. ¿Quién está de Bueno, presidente? actualmente tenemos un presidente empresario, bananero. Ujú. Bananero. ¿Ya? ¿Qué figura Es, hace ahí? Ujú. él concentra todo o sea, él maneja todos los poderes en este momento. Incluso está reduciendo la franja de fumigación de 200 metros a 30 metros. Está Exacto, presionando al Ministerio de Agricultura para que el Ministerio de Salud los ayude haciendo esa barbaridad. canallada. Esa Ujú. barbaridad. Esa es la puerta Ujú. giratoria, pues, ¿no? Sí, Su cara está en esta puerta, por este lado de la puerta, él es presidente, pero por el otro es el bananero. claro. Sí, tiene un historial de violencia vicaria hacia su esposa, pero un historial también de violencia de derechos laborales y explotación Ujú. laboral y tercerización en sus fincas bananeras. Pero esto es algo brutal. Bueno, otra cosa más que hay en esa puerta giratoria, así como usted lo mencionaba, es que, por ejemplo, el presidente de la Asamblea viene de una familia también de empresarios. Ujú, ujú. Entonces ahí podemos ver que ambos, o sea, los países latinoamericanos compartimos muchas cosas en común, ¿no? Que Es- son gobiernos que se lucran a sí mismos, no están a favor del pueblo, por así decirlo. Sí, y como perfecto. Y justamente, como ven, estas son teorías, pero que en la práctica son conceptos. Desde el inicio del curso les hemos dado conceptos para que los apliquen a la realidad y la puedan interpretar de mejor manera. Y, ¿no? Exacto, somos estados capturados, ¿no? Nuestros estados han sido capturados no de ahorita, desde hace 100 años, casi desde Exacto. inicios de la República, porque hay un modelo que Ujú. se ha perpetuado porque beneficia a unos pocos y Exacto. perjudica a muchos. Entonces, esto es así, no podemos, o sea, con estados capturados, como decía nuestro compañero, va a ser difícil que cambiemos de matriz productiva, pero sí se puede. O sea, lean el documento de cómo, por ejemplo, los países nórdicos empezaron con el extractivismo, pero del extractivismo pudieron luego desarrollarse como unas sociedades homogéneas, igualitarias, porque tenían otras élites que tenían objetivos más nacionales, ¿no? Es interesante ese caso, léanlo, porque se muestra que sí es posible tener estados que vean por todos, no solo por unos grupos de interés, ¿ya? Y eso es lo que se llama tener estados del bienestar. Anoten el concepto porque los estados del bienestar eran opuestos a estos estados capturados, ¿no?
Entonces, pero eso es un punto. Y luego lo último que les quiero compartir, y miren esto es increíble lo que ha pasado en el Perú, ¿no? Con la agroexportación. Es data muy reciente. Han habido las mejoras en la productividad media en el caso de la remuneración promedio del régimen agrario de la agroexportación, ¿ya? Desde el 2001, cuando empieza la ley, hasta el 2019. O sea, lo que es el plomito es la variación de la remuneración promedio, o sea, de lo que ganan los trabajadores en la agroexportación peruana, y las azulitas son la variación de la productividad media por trabajador, o sea, en general de la actividad, ¿no? Entonces vemos que ha habido mejoras en la productividad, sin embargo, el crecimiento de los salarios, de los ingresos, de la remuneración promedio, no ha ido de la par con esa productividad, ¿ya? O sea, sí se ha generado suficientes ingresos como para pagarle mejor a los trabajadores, sin embargo, eso no se ha dado en el Perú, ¿no? Y miren, acá tienen cómo ha evolucionado con el régimen agrario los salarios, ¿no? Esta es la remuneración promedio real a diciembre del 2021, la naranja, y la celestita es la remuneración promedio en soles de un trabajador o trabajadora en la agroexportación del Perú en casi todos los años que ha durado el régimen. Ven que están por debajo del promedio real, ¿no? O sea que son salarios que prácticamente se mueven similarmente que el real, pero hay una brecha ahí. Y en el último periodo ya están cayendo los salarios de los trabajadores casi en un 30%. Sin embargo, cuando uno ve las utilidades de las empresas agroexportadoras, eh, esas se han multiplicado por 4. Pero lo que se ha estancado prácticamente estancado y han empezado a caer, son los salarios reales de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando tu productividad aumenta y tus salarios se mantienen casi, ahí hay algo que se llama el surplus. ¿Quién se lleva ese surplus? ¿Quién acumula eso? Los agroexportadores, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Y un poco como colorario, decir que sí es posible cambiar el modelo de crecimiento y de desarrollo, tornarlo hacia el favor para que mire a otros actores, a la pequeña agricultura, a los trabajadores de la agroexportación, ¿no? Es posible, pero eso requiere, sí, pues, cambios políticos, ¿no? Cambios políticos que empiezan con una población como lo que están haciendo ustedes, más preparada, ¿no? Más alerta, más consciente, ¿no? Y es el trabajo que PLADES y todas las instituciones que han permitido este tipo de capacitaciones trata de hacer, ¿no? Entonces, vamos a cerrar ya, vamos a ir, por favor, Hernán, a la última lámina, que es nuestra última tarea. Las preguntas orientadoras para la construcción del caso nacional. Ya tenemos la tarea 1, la tarea 2 y ahora esta es la tarea 3 y después vamos a ver cómo la vamos a juntar y hacer un documentito que es nuestro producto de este curso, ¿no? Las preguntas orientadoras para hacer la tarea y construir un caso nacional es: ¿cómo es el sector de agroexportación en tu país? Describe qué se produce y quiénes dirigen el sector de agroexportación. ¿Quiénes trabajan en el sector de agroexportación? O sea, describirlo. ¿Cómo ese sector de agroexportación usa la tierra, el suelo, el agua, el paisaje y otros recursos
que ustedes crean conveniente que hay que tener en cuenta. ¿Qué política se ha dirigido desde el Estado para favorecer a la agroexportación? ¿No? Que las identifiquen. ¿Qué ha pasado con los recursos naturales, con el paisaje y con otros productores y otras producciones? ¿Qué ha pasado con las otras producciones y los otros productores en los territorios donde se hace agroexportación? ¿Cómo es la calidad de vida de la gente en las zonas donde hay agroexportación? ¿Quién ganó y quién perdió con el modelo de agroexportación en tu país? ¿Ya? Esa es la última tarea. Y lo que vamos a hacer para la siguiente clase, los que van a hablar van a ser ustedes. Entonces, en los grupos que han conformado, la tarea es la siguiente. Van a mirar su tarea 1, su tarea 2 y su tarea 3 y van a hacer un pequeño documento de no más de 5 páginas, ¿no? En que cuenten esa historia de los modelos de crecimiento y y en su país en base a los recursos naturales, ¿ya? Que cuenten una historia, ¿ya? Como hemos contado aquí, que también ha resumido su compañero hoy día. Hace 100 años empezamos haciendo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. La agroexportación no es muy diferente del modelo primario exportador. Seguimos reprimarizándonos, como dicen, ¿no? Entonces, que cuenten una historia y que cuenten en esa historia quiénes ganaron, quiénes perdieron. Ahí hay compañeros de Colombia que nos decían que hace 50 años había industria en sus localidades, ¿no? Industria, producción. ¿Y ahora qué pasó con eso, no? ¿A quién se privilegió a través de las políticas, no? ¿Y cómo es la historia de la agroexportación en tu país? Un poco eso. Un documento de 5 páginas que me van a hacer llegar, ¿no? Y van a preparar un PPT porque cada uno va a presentar su documento, pero en forma resumida en el PPT, ¿ya? Está clara la tarea y la van a exponer ese día. Y la nota final es la de esa exposición, ese documento que también voy a leer yo, que me lo van a mandar. ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Los que no tienen grupo van a tener que hacerlo solos, pero ahí van a tener un problema. No va a alcanzar el tiempo para exponer trabajos individuales. Entonces van a tener menos nota. Por lo tanto, les aconsejo que se unan a los grupos o que conformen grupos. Estamos armando la historia de la agroexportación en nuestro país, pero no es una historia de hoy, es una historia que viene de atrás, como hemos visto, ¿no? Entonces, excelente si lo entendieron. Yo el viernes voy a corregir y poner ya las notas y las van a ver en el portal del curso. De las tareas, no se olviden de su tarea 2, por favor, entréguenla. Y la 3 es parte de todo el conjunto que tienen que hacer, pero tienen que contestar también sus preguntas. Muy bien. Doctora, Hasta, una pregunta. sí, O dime sea que Tatiana. por país solo se harían dos presentaciones, cada grupo haría su Exacto, presentación. sí, Grupo porque uno y no, grupo 2 exacto. con el resumen de los tres trabajos prácticamente. Exacto. Sí, Colombia ha formado sus 2 grupos, Ecuador creo sí, correcto. también, muy bonito, con video, todo. Todos se han esforzado con Perú Perfecto. también. Así que por favor, Perú, organícese, ¿ya? Y ya, una síntesis de la sesión muy chiquitita. ¿En qué ha estado basado el crecimiento de América Latina? ¿En qué se ha basado? En la Rapidito. agroexportación ¿De qué? de recursos, de prácticamente de
Y exportar Materias materia prima, ¿no? primas, Primas, ¿no? Exacto. claro, Con sin poco valor agregado. valor agregado. Un Muy poco valor bien. agregado. Sí. El intercambio desigual se refiere a, o sea, ¿a qué se refiere el intercambio desigual? Eh, más intercambio desigual podría ser a la importación y exportación. Exacto, que O sea, exportamos más, sea más, exactamente, exportamos más de lo que importamos. o sea, lo que, Y está focalizado también a algunos países, ¿no? Que en estos últimos años, por ejemplo, a China estamos importando más, ¿no? exacto, solo, o sea, Importado, hemos cambiado de socio, pero seguimos haciendo sí. lo mismo, como decimos, el puerto de Chancay está muy bonito, muy eso, pero la materia prima va a salir igualita, igualita, sin cero valor agregado. Entonces seguimos igual. El antecedente del modelo de agroexportación en América Latina es, ¿cuál es el antecedente? La importación de petróleo Pero ¿cómo se llama eso? Tenía un nombre. El y extractivismo. hidrocarburos. Exacto, el extractivismo. Muy bien, Igor. Muy bien también al otro compañero. Las políticas que crearon y sostuvieron el modelo de agroexportación fueron económicas, O laborales, económicas laborales. tributarias, ajá, todos, o sea, un Más conjunto. facilidades, prácticamente le dieron carta libre a los grandes Exacto, exportadores. todo, son el hijo engreído de papá y mamá, ¿no? Los otros hijitos ni los ven. Los actores que definen estas políticas son, ¿quiénes definen estas políticas? El Claro, Estado, ¿Quién más? las y grandes las empresas, exportadoras. Las élites. las Muy bien, élites, claro. las Las élites. élites. Los medios, también podríamos hablar de los medios de comunicación, pero en Yo fin, creo que eso es sí hay materia bastante incidencia ahí, ¿no? exacto, ¿ya? ¿Qué significa la captura del Estado o la cooptación del Estado? Yo creo que es prácticamente es como un medio, como un mecanismo de control y mediante ese, prácticamente es para darle legalidad a lo que tú quieres, ¿no? O sea, prácticamente por el hecho que el Congreso, por ejemplo, saca leyes, si bien es cierto son leyes, legales, pero al final son con un propósito de beneficiar a un grupo de poder, ¿no? Con un Actú- nombre propio. O claro, sea, actúan en intereses privados de élites. exacto, las élites. Es cuando las élites capturan el Estado y sus políticas. Las externalidades, ¿a qué se refieren? Factores negativos. Claro, pero también son positivos. Otro día, bueno, ya podemos pensar en alguno positivo que hay, si hay externalidades. Son costos asociados y que no están incluidos en el precio de un producto, ¿ya? Eh, por ejemplo, con las guerras, muchas empresas, por ejemplo, argumentan y es cierto, ¿no? Porque a veces si hay una guerra en otros continentes afecta también, ¿no? Se incrementan los precios Exacto. para la importación y eso, hace de que el precio final se vaya. Exacto. También hay externalidades positivas. Por ejemplo, así cortito, cuando en una cuadra hay una tienda que tiene una buena seguridad para cuidarse de toda la cuadra, se beneficia de la seguridad de la tienda, pero los vecinos no pagamos a los guardianes, sino la tienda. Pero esa es una externalidad positiva. Ajá. Yo no la genero, pero otro me la genera al costado, ¿ya? También hay externalidades positivas. Y finalmente, los ganadores con la agroexportación son, ¿quiénes son? Las empresas, Las las élites empresas. locales. Y También, se puede decir también que el Estado, ¿no? O sea, ese pequeño grupo, algunos, los políticos, hay que decirlo, ¿no? Que también se exacto, benefician. Por ejemplo, sacar esos decretos o esas leyes no es gratis, ¿no? exacto, la corrupción, ¿no? Y los perdedores, ¿quiénes son? Ambiente y los pobladores. El medio Claro, ambiente y las comunidades, los pequeños productores, las prácticamente, comunidades indígenas. claro. Todos, el resto. Muy Oh, bien, sí, qué sí, claro. pena. Ya, chicos, chicas, muchas gracias. Espero que he recibido muy buenos trabajos, así que estoy segura que vamos a tener muy buenos trabajos finales.
Muchísimas gracias Hernán. Muchísimas gracias. Tengan buen descanso y tengamos esperanza.